Buenas tardes. Con la venia del presidente anfitrión, señor Rodríguez Alcaina, permítanme, en mi doble condición de socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y como director de comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, darles a todos la bienvenida al arranque de las celebraciones por el 25º aniversario de dicha Fundación Universitaria Iberoamericana. De tal modo, con este evento que celebramos en un lugar tan señero de la Villa y Corte de Madrid, damos comienzo a toda una serie de actividades académicas, culturales, artísticas y sociales que se desarrollarán a lo largo de todo el presente curso lectivo 2022-2023 en los distintos lugares en donde trabaja FUNIBER, Fundación de Matriz Española, y que actualmente cuenta con presencia en 32 países. Antes de nada, desde FUNIBER queremos, si es debido, proceder con el necesario capítulo de agradecimientos. En primer término, por supuesto, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por albergar este acto en el mejor escenario posible y concédannos que traslademos nuestra especial gratitud al señor presidente, el señor Rodríguez Alcaina, y también a los directivos, señores Real y Aguilera, que han apoyado y han ayudado desde el primer momento y han puesto todas las facilidades para que este evento se celebre. Nuestro reconocimiento, asimismo, a los restantes directivos, a los socios y a los trabajadores de esta ilustre institución que tiene una trayectoria que arrancó en el siglo XVIII. Además de ello, nos congratulamos y quedamos especialmente agradecidos por la representación de numerosos países en los que FUNIBER o está presente o está presto y próximo a establecer una delegación. Por ello, nuestra gratitud por acompañarnos a todos aquellos representantes diplomáticos que confirmaron su presencia aquí esta tarde, los excelentísimos señores embajadores y encargados de negocios de Bolivia, Cabo Verde, Costa Rica, El Salvador, Guinea Ecuatorial, República Dominicana y Senegal, así como a los representantes diplomáticos de Guatemala, Honduras, Marruecos, Portugal y Uruguay. Igualmente, una cálida bienvenida a las altas autoridades y representantes de las organizaciones intergubernamentales iberoamericanas que nos honran con su presencia. Secretaría General Iberoamericana, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Del mismo modo, es un honor contar con una nutrida representación de instituciones y entidades académicas y culturales españolas. Muchas gracias en tal sentido a la Dirección General del Español en el Mundo, Acción Cultural Española, miembros de los ejércitos. Entre ellos tenemos la honra de contar con varios generales y varios coroneles y otros oficiales. Asimismo, a las autoridades municipales. Nos confirmó su asistencia la señora alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila. Agencia F, Fundación Empresa y Clima, Fundación Gustavo Bueno, Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, Facultad de Derecho y Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Cátedra CEU de Estudios Históricos Casa de Austria. Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales EGEDA y su plataforma de enseñanza Platino Educa. Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Editorial Última Línea, El Trapecio, Método Gráfico. Delegación en España de Escala Europa. Asociación Española de Jóvenes Modernistas. Asociación Cultural La Gatera de la Villa. Asociación Derecho de la Cultura. Cronistas Oficiales. Representantes de diversos colegios y despachos profesionales. Y a todas las demás entidades presentes. Muchas gracias también a los medios de comunicación y comunicadores que se han hecho eco de este acto y que nos acompañan, tanto aquellos adscritos a los canales de transmisión tradicional como a los comunicadores en redes sociales, ya que contamos y tenemos el placer de tener presentes a algunos de los divulgadores en materia geopolítica y geolingüística más conocidos del mundo de habla española. Esta gratitud, como no puede ser de otro modo, ténganla por extendida a todo el público asistente y a aquellos que, ya sea en España, ya sea en cualquiera de los 32 países en los que FUNIBER tiene actualmente presencia o en cualquier otra parte del mundo,
consulten a futuro la grabación de este encuentro. Muchas gracias a todos en nombre de Funiver y en el seguro caso de haber omitido a alguien, les rogamos que nos disculpen y que se tengan por mencionados e igualmente bienvenidos. Y ahora, antes de comenzar con las intervenciones, permítanme esbozarles muy sucintamente el programa de esta tarde. En primer lugar, tomará la palabra el presidente anfitrión, el doctor Rodríguez Alcaina, quien se dirigirá a los presentes en nombre de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Tras él, hará lo propio el doctor ingeniero Gracia Villar, presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana, Funiver. En tercer término, la inexcusable intervención hispanoamericana, de la mano del doctor Roberto Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Funiver en Uruguay y Argentina y director global del Departamento Académico de Proyectos de la Fundación. Una vez concluidas dichas intervenciones mencionadas, tendremos la ocasión de disfrutar de la conferencia La articulación del mundo ibérico y la acción de Funiver en los últimos 25 años, ofrecida por el doctor Frigdiano Álvaro Durantes Prados, director de Relaciones Institucionales y de la Cátedra Funiver de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía. Y ya por último, para concluir y para cerrar el acto y este arranque del 25º aniversario de la Fundación Universitaria Iberoamericana, por parte de los dos presidentes, los señores Rodríguez Alcaina y Gracia Villar, se procederá a la firma de un convenio marco de amistad entre ambas entidades. Y ya con esta introducción, señor presidente anfitrión, le rogamos que tome la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelentísimos señores embajadores, señor presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana, autoridades, señoras y señores. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, una de las instituciones civiles más antiguas de la ciudad, fundada en 1775 bajo el patrocinio del rey Carlos III, que preside nuestra sala, y conmemoraremos próximamente en el año 2025 nuestro 250 aniversario. Nuestra sede en la que nos encontramos, la Torre de los Lujanes, es construida en el siglo XV, es el edificio civil más antiguo de la ciudad de Madrid. Nuestra sociedad nació bajo el espíritu de la época de la Ilustración europea. Pedro Rodríguez de Campomanes, primer conde de Campomanes, y Gaspar Melchor de Jovellanos son las figuras clave en la creación... Ay, perdón. ¿Se oye mejor ahora? Sí. Bueno, perdón. Decía que Gaspar Melchor de Campomanes y Jovellanos son las figuras clave en la creación de las Reales Sociedades Económicas, sobre todo tras la publicación del discurso de Campomanes de 1774 sobre el fomento de la educación popular de los artesanos. Los objetivos de estas sociedades eran la promoción de una reforma económica y educativa, fomentando entre los españoles el sentido del patriotismo y estimulando las virtudes individuales que llevaron al pueblo a la felicidad. El lema de nuestra Real Sociedad es Socorre enseñando, y a esta hermosa máxima se ha dedicado a través de su promoción de la cultura y la educación práctica. Mantenemos una espléndida biblioteca y uno de los mejores archivos históricos de Madrid, en concreto en lo que se refiere a los fondos del siglo XVIII, que es visitado por cientos de investigadores al año. A pesar de sus antiguas raíces, la Real Sociedad siempre ha estado orgullosa de su mentalidad moderna y práctica. Ya en 1786, la matritense admitió a las mujeres entre sus miembros, creando la Junta de Damas de Honor y Mérito, institución que continúa existiendo en la actualidad. La sociedad fundó la Escuela de Sordomudos de Madrid en 1802 y la Escuela de Ciegos en 1835. Ambas escuelas se fusionaron en 1842 y son el germen de la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, que es, como saben, una potente institución de atención social en España. En este sentido, otras actividades como la introducción de la taquigrafía fue introducida en España por la Real Sociedad en 1802. La mecanografía fue otra enseñanza práctica de importancia que continúa activa en la actualidad. Continuamos con alumnos de mecanografía. Otros logros destacados de la matritense son la creación de importantes cátedras en la época, como la Cátedra de Economía Política o de Filosofía en 1805, o la refundación del Ateneo de Madrid en 1820, que, como saben, soy una de las principales instituciones culturales de la ciudad.
la Caja de Ahorros de Madrid en 1835 o la Asociación de la Prensa de Madrid, que se fundó en esta misma sala en el año 1895. Durante los siglos XVIII y XIX, la Matritense tuvo un importante papel como institución consultiva del gobierno español, participando en la elaboración de dictámenes y proyectos tan destacados como la reforma agraria impulsada por Jovellanos. A lo largo de su historia se han realizado además cursos avanzados de economía, historia, literatura, música, derecho, ciencia y tecnología, medicina y otras áreas de interés académico. En la actualidad continuamos con esta labor, organizando cursos y conferencias sobre los más diversos temas y ofreciendo conciertos, representaciones teatrales, recitales de poesía, presentaciones de libros, entre otras actividades, todo ello abierto al público general interesado. Asimismo, la Matritense organiza congresos y otros actos públicos académicos y representativos como este que hoy nos ocupa. Publicamos una destacada revista de divulgación cultural, el órgano tradicional de la Matritense, que toma el nombre de nuestra sede, la Torre de los Lujanes, con una selección de investigaciones originales y que cuenta con excepcionales colaboradores y una amplia difusión tanto en índices y foros académicos como entre los estudiosos e interesados en general. Tengo la certeza de que la relación que hoy se inicia con la Fundación Universitaria Iberoamericana será especialmente fructífera y nos permitirá recorrer nuevos caminos en pro de la difusión del saber. La Real Sociedad se compromete a iluminar el camino que hoy iniciamos, juntos, con la luz de la Ilustración, la misma que durante varios siglos hemos difundido con gran tesón, convencidos de que es un tesoro inapreciable para alcanzar la felicidad y hacer al ser humano mejor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al presidente señor Rodríguez Alcaina y ahora, si es tan amable, sería muy de agradecer por parte del doctor Gracia Villar, presidente de la Fundación Iberoamericana. Por favor, si puede tomar la palabra. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, buenas tardes por estar aquí, dar gracias a la Matritense por cedernos este espacio y a su presidente. No hay lugar mejor que hacer una presentación o el inicio de lo que va a ser este año del 25 aniversario de Funiver, mejor lugar que este centro histórico de la ciudad de Madrid, y es donde está un poquitín la esencia de que ha sido el proyecto de Funiver. Miren, yo hoy les voy a hablar de un poquitín cuál ha sido el origen. Pues yo me he encontrado durante todos estos años que si había fondos de inversión, de que si había, no sé, la gente a veces se ha quedado más con la foto actual de que una institución que está en 32 países, que hay 2.400 personas trabajando en Funiver, de que gestiona o trabaja con más de 50.000 alumnos que están en programas de más de un año o de 4 años con nosotros o a través de nuestras universidades colaboradoras. Pero el origen es un origen muy simple. Éramos un conjunto de profesores universitarios, seguimos siendo profesores universitarios españoles inicialmente, y les estoy hablando del año 1997, pero comenzamos a trabajar antes en distintos proyectos europeos y básicamente en una cátedra UNESCO de tecnologías de la información. Y trabajando vimos que en el año 97 el Internet podía ser una herramienta incluso peligrosa en cuanto en el ámbito de la educación superior, podía ser una herramienta de invasión académica y cultural de unos países a otros. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar con nuestro granito de arena y ese espacio, que puede ser Internet, nuestro objetivo era ir contribuyendo a crear un espacio global de formación iberoamericano, con el uso de nuestras dos lenguas principales, que son el español y el portugués, con un gran respeto a ambas, el español y el portugués. Esto nos ha hecho pues esta gran comunidad iberófona que somos nosotros, y desde la creación de un programa académico, no que fuese un programa creado únicamente en España por unos profesores que estaban en España, sino desde el origen de que creábamos un programa, hubiese participación de académicos de todo este espacio iberoamericano, unos en español, otros en portugués, y luego crear toda esta formación algunos estudiarán en portugués y otros estudiarán en español, con académicos en español y con académicos en portugués, pero convergiendo todos esos alumnos en algunas de estas actividades. Le estoy hablando que nosotros nos centramos pues, en programas de maestría, en programas de doctorado, y si nos remontamos al año 97 y pensamos en Latinoamérica, en América Latina,
a veces hacer una maestría a unos países africanos era un lujo. Nada más una minoría podía acceder a estos estudios. Nuestro objetivo como fundación fue la democratización de acceso a la educación superior. ¿Qué significa esto? Que hubiese una igualdad de oportunidades de un señor que vivía en Bogotá o vivía en un pueblecito en la selva amazónica colombiana, que aquel que vivía en Madrid o vivía en Quito, en una ciudad que está en el corazón de Angola. Y cada uno en su idioma, en español y portugués. ¿Y cómo hemos conseguido eso? Muy fácil, uniendo voluntades de personas. Es decir, juntar a los mejores y sabiendo que todos ellos iban a contribuir, desde haciendo unos materiales, desde generando una tecnología educativa. Es decir, el crecimiento de Funiver no es una labor de una o dos o tres personas, es una labor de conjunto de personas que han ido contribuyendo en que se ha ido creando un conjunto de programas en multitud de áreas de conocimiento, pero con esta filosofía. Un señor en Mozambique pues paga muy poquito, un señor en Chile paga más, un señor en Estados Unidos pues paga más, y tiene la misma calidad, los mismos profesores, los mismos materiales y las mismas titulaciones. Es igualdad de oportunidades desde la distancia y desde lo económico. Y con eso, bueno, ahora si nos ponemos en el 2022, pues claro, esto de las maestrías a distancia es algo habitual, ¿verdad? Algo normal, algo fácil, pero en el año 97, cuando lo íbamos explicando, pues imagínense lo complicado que era. Yo me he llegado a escuchar que si estábamos en la época de la ciencia ficción, que esto no era posible, que esto era irreal, bueno, y ahora, pues, no únicamente por la pandemia, es una realidad absoluta. Pero desde Funiver luego hemos ido a más, es decir, nos hemos ido dando cuenta que la creación de este espacio global de formación iberoamericano, donde hay profesores de todo un conjunto de nacionalidades y alumnos de todo un conjunto de nacionalidades, cada uno en su idioma, era un espacio también, por ejemplo, para generar una fundación que hemos generado estos últimos años con el Gobierno de Cantabria, FITBAN, para que los proyectos emprendedores no sean únicamente yendo hacia los Estados Unidos, hacia San Francisco, sino podemos crear un club de inversores, un club de emprendedores, donde un señor que tiene un proyecto bonito en Guatemala, pues lo va a ver su club de inversores que está en Guatemala y lo ve un club de inversores en España o lo ve el club de inversores de Brasil y a la inversa. Es decir, nuestra comunidad es muchísimo más amplia de lo que nos podemos imaginar. No tenemos que mirar únicamente al norte, podemos mirar a este o oeste. Luego, Funiver ha ido desarrollando otro conjunto de actividades, desde una gran obra cultural. Si ven, les invitaría a ir a ver nuestra página web y ver las exposiciones constantes que hay de Miró, de Picasso, de Dalí, de Tapias, alrededor de todo el mundo, de grandes pintores españoles y a la vez de pintores latinoamericanos, exposiciones que hemos ido organizando en España. Porque la cultura, ya que estamos en estos momentos en España, es gran parte de la marca España, vamos a llevarla. Y la pintura es gran parte de la marca iberoamericana, que es nuestra cultura, nuestra música. Ahora mismo hemos estado haciendo un conjunto de conciertos de Manuel de Falla, que ha ido recorriendo pues toda Centroamérica, México y las zonas del Caribe. También Funiver, con el tiempo, se dio cuenta que tenía que impulsar la creación de universidades, e impulsamos la creación de la Universidad Internacional Iberoamericana en Puerto Rico, Estados Unidos, pero siendo la primera universidad cuyas dos lenguas son el español y el portugués. Es la primera universidad de los Estados Unidos cuya lengua es el español y el portugués, ambas. Todos los programas están en los dos idiomas. Esto fue en el año 2010. Posteriormente se creó con el mismo nombre la Universidad Internacional Iberoamericana en Campeche. La impulsamos esa creación, que está entre el 8% de las mejores universidades mexicanas, centrada también en maestría y doctorado. Y luego comenzamos a afrontar otro proyecto que era cómo convergíamos todos estos estudiantes y que haya una movilidad estudiantil entre América, España y África. Entonces, en el año 2013 impulsamos la creación de la Universidad Europea del Atlántico, que es una universidad que está en el norte de España, en Santander, de carácter presencial, de grados o licenciaturas, donde el 40% del alumnado viene básicamente de América Latina y de algunos países africanos, Angola, Mozambique, Senegal también. Y hemos constituido, pues hasta incluso una ciudad como Santander, hemos ayudado a que haya aumentado el número de habitantes. Y es una forma
uno va a la residencia y se emociona, porque ve una auténtica comunidad iberoamericana conviviendo ellos. Esa experiencia que van a tener estos jóvenes va a ser para el resto de la vida. Van a ser los mejores embajadores de este espíritu iberoamericano. Han estudiado y han convivido juntos. Pero no acabó allí el proyecto. En el año pasado, el 5 de octubre, inauguramos en Quito, en Angola, la Universidad Internacional do Kwanza, que fue inaugurada por el presidente de Angola, que es un clon, si me permiten, de la Universidad Europea del Atlántico, puesta en el corazón de Angola. Una universidad que se enseña en portugués, obviamente, pero hemos introducido el español en todas las carreras durante el primer año, haciendo estudiantes iberófonos, permitiendo que ahora haya profesores de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de España, que estén como profesores. La lengua vehicular obviamente es el portugués, pero la experiencia de estos jóvenes que durante el primer año han aprendido español en un par de asignaturas hace que sean auténticamente pues, iberófonos, y obviamente facilita esa transición del español al portuñol y al portugués que hemos pasado todos. Por otro lado, esto está permitiendo, este proyecto no es únicamente un proyecto de Angola con España, sino también es un proyecto que, por ejemplo, en algunas carreras su referente va a ser la Universidad de Santiago de Chile, en Chile, una universidad, la Universidad Autónoma de Campeche, en México. Es decir, que haya una movilidad, que puedan ir a finalizar los estudios en otros lados, obviamente con algunas universidades brasileñas también, y ese es el proyecto que los vamos a concluir de aquí a 2 años, que en este momento ya está en construcción, con la Universidad de La Romana, en la República Dominicana, que va a ser el triángulo, que va a ser una movilidad de estudiantes de cualquier lugar de América Latina que puedan ir a la República Dominicana. Si quieren, estarán estudiando allí 2 años, y si quieren en España, o estudian en la República Dominicana, y lo mismo estos estudiantes angoleños van a tener la opción, si quieren se van a venir para España, si ellos quieren, si no finalizan sus estudios en Angola, o si quieren van a poder ir a la República Dominicana. Ese triángulo, nosotros al fin y al cabo no dejamos de ser América, Europa, la península ibérica y África también. Muchas veces olvidada por nosotros, y se acaba pues todos nosotros, mis hijos, tienen descendencia africana también. Y ese ha sido nuestro espíritu como fundación, el trabajo conjunto, el esfuerzo de todos, la constancia, y esto lo hemos llevado no únicamente al ámbito de la formación individual, también pues nuestra estructura nos ha permitido ofrecer servicios de formación a empresas, compañías que están distribuidas geográficamente, que nos ha ayudado pues, a permitir y financiar parte de nuestras actividades prestando esos servicios de formación. No existe una fundación de este tipo que no esté luchando por su economía diaria, pero como fundación nuestra obligación es reinvertir en nuestro proyecto, que es lo que estamos haciendo constantemente. No hay otro secreto que el esfuerzo de muchos, no hay más. Y eso es un proyecto que se nace pues, de esa cultura, si quieren, muy española, muy emprendedora, de juntar voluntades, de sabernos unir. Curiosamente, les digo que básicamente la parte creadora sale entre catalanes y vascos. Fíjese, esta es una cuestión que esto es importante en estos momentos decirlo. Esta es una fundación española, con fuerza, con proyección y con ganas de llevar pues, esta visión ibérica a todas partes. Desde aquí también les quiero hacer un llamado. Yo creo que a veces una autocrítica nos tenemos que hacer a veces los españoles o los hispanohablantes, que hemos sido un poco perezosos a la hora de aprender algún otro idioma. Y yo desde aquí me gustaría animarles, pues he hecho la experiencia propia con mis hijos, que sería bueno que en nuestro sistema educativo introdujésemos pues, en algún momento en secundaria la enseñanza del portugués. Simplemente con un año que introdujésemos eso, el salto cualitativo que haríamos de comprensión hacia nuestros vecinos portugueses, nuestros hermanos portugueses, nuestros hermanos brasileños y nuestros hermanos africanos sería enorme. Y a la viceversa. Yo les explico la anécdota para concluir. Yo tengo este año pues mis hijos en agosto haciendo una inmersión en Florianópolis, en el colegio en portugués, y ha sido maravilloso, los 3 pequeños, 9, 7 y 5. Se nota que son más inteligentes que el padre, porque realmente lo aprendió mucho más rápido que yo y ya se comunicaban con los alumnos. Y yo creo que teníamos que, todos nosotros, que somos iberófonos, invitar e insistir a nuestras autoridades en ir en esa dirección. No costaría mucho, es un tema simplemente de voluntad de nuestros dirigentes. Para concluir, les quiero decir que
el doctor Álvaro Durántes, que es el gran teórico de esto. El gran teórico, hemos tenido la suerte de conocernos, y la base teórica de todo esto que hemos ido realizando, pues la va a dar en su conferencia, y verán que esto no es únicamente un invento, sino tiene una base histórica, una base conceptual, donde es posible y donde nos tenemos que mirar. Es además esa historia común que tenemos todos nosotros, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Porque la gran diferencia nuestra, y ahora hablando de los españoles, es que uno va a América y ve pues ese mestizaje, ve esa variedad, ve esa pluralidad que nosotros hemos sabido hacer. Esa filosofía española de crear universidades, que la mantenemos ahora. Y mantener universidades, mantener cultura, de saber unir y mirar, ahora que están mirando más qué es lo que nos separa, y es infinitamente mucho más grande qué es lo que nos une. Y ese referente histórico que va a dar en la conferencia el doctor Álvaro Durántes es la esencia de ver por qué tenemos que seguir trabajando en esta dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, señor Gracia. En tercer lugar, tendremos una intervención muy especial. Como ya se ha anunciado, se dirigirá a los presentes el doctor Roberto Marcelo Álvarez, que es el director ejecutivo de FUNIVER en Uruguay y Argentina, y asimismo director global del Departamento Académico de Proyectos de la Fundación. Evidentemente, un acto como este no podía tener únicamente acento peninsular. Los hispanos de ambos hemisferios tenían que tener su presencia, y el doctor Álvarez se ha desplazado en el día de hoy desde Argentina para estar con nosotros, por lo tanto el agradecimiento es muy especial. Y ya con esto, si usted es tan amable. Buenas tardes a todos y todas. Hola, hola, ahí se escucha. Bueno, primero yo quería decirles que para mí personalmente es un honor poder estar acá, no solo por el motivo que nos convoca a todos, que es la celebración del los primeros 25 años de FUNIVER, sino por tenerlos a todos ustedes enfrente, en donde aparte reconozco amigos que hacía mucho tiempo que no veía, con lo cual me da un gusto personal. A mí me gusta cuando empiezo a comentar cosas de FUNIVER, y tomando las palabras o la exposición que hizo el presidente de la Fundación, primero decirles que en un punto moviliza. FUNIVER cumple 25 años, yo llevo 20 años trabajando en FUNIVER, y siempre que aparece la oportunidad me gusta contar, independientemente de todo lo que explicó el doctor Santos Gracia, cómo trabajamos con FUNIVER en cada uno de los países en donde nos instalamos. Yo he tenido la suerte de participar en la creación y desarrollo de diferentes sedes de FUNIVER en Latinoamérica, y desde el inicio siempre tuvimos tres cosas muy claras en el trabajo. Primero, que todas nuestras acciones y nuestras tareas están focalizadas en las personas. Somos personas, profesores universitarios trabajando para personas y entre personas. Lo segundo es la igualdad de oportunidades, que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a los niveles de formación que pretendan acceder y que puedan desarrollar esas actividades en los países en donde quieran desarrollarla. Y la tercera es la integración, tiene que ver con esto último. Esas tres cosas que fueron muy claras de un primer momento es lo que es el trabajo que desarrollamos en cada una de las sedes, en cada una de las oficinas que tiene FUNIVER en el mundo. Pensemos que FUNIVER comienza hace 25 años, en una época en donde hablar de redes era casi anecdótico, era un desafío, donde la educación a distancia en América Latina prácticamente no existía, en donde no existía WhatsApp, ¿sí? No existía los BlackBerry, como digo yo, ahora ya tampoco se usan, pero no existían, con lo cual el trabajo que hoy para nosotros es muy dinámico dentro de FUNIVER, en aquella época era muy artesanal, yo suelo decirlo así. Entonces nosotros, todo el modelo de trabajo que acaba de explicar el presidente de la Fundación, teníamos que en cada país generar actividades para explicarlo y que se comprenda correctamente, ¿sí? Y cuáles eran todos los valores agregados que tenía ese nuevo modelo que presentamos, que era un modelo de formación en red, no solo con los alumnos o con los profesionales que quisieran estudiar, sino con las universidades, para sumar cada vez más actores a esta red que construíamos de hace 25 años. Desde aquel momento hasta ahora,
que yo soy un poco testigo de todo lo que pasó en Latinoamérica. Debo decir que los 3 pilares que yo decía, que tienen que ver con trabajar hacia las personas, con generar igualdad de oportunidades y con la integración, que bueno, ahora mucho más que estamos trabajando en África, se siguieron manteniendo y se siguen manteniendo. Ahora las tecnologías nos permiten ir mucho más rápido en todo eso, pero se sigue manteniendo. Para nosotros, desde todas las sedes que están en América Latina, es un orgullo ser parte de esta red tan importante y aparte ser testigos que cada vez el crecimiento, la apuesta va a más, ¿sí? No nos conformamos con alcanzar los objetivos que establece la institución, sino que para el año próximo siempre se va a una apuesta un poco más alta. Simplemente era esa mi intervención, dar un ejemplo muy claro de cómo trabajamos en Latinoamérica, que nos establecemos en los países, establecemos redes, sumamos voluntades y que en definitiva desde ahí yo siempre que tengo la oportunidad de visitar alguna sede de Funiver, recuerdo esto porque me gustaría que no nos olvidáramos que nacimos desde ahí, Funiver nació desde ahí, ¿no? Que siempre que me preguntan ¿y cómo comenzó todo? Porque hoy Funiver es un ecosistema de instituciones, de acciones, de compromisos que pareciera que nació así y no nació así. Entonces me gusta contar porque me gustaría que no nos olvidemos todos los que estamos dentro de Funiver que comenzamos de esa manera y llegamos hasta acá, por lo cual está comprobado que la suma del compromiso de un montón de gente, de profesores, sobre todo, bueno, da los resultados que hoy tenemos celebrando estos 25 años. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Álvarez. Y ahora procedemos con la conferencia La articulación del mundo ibérico y la acción de Funiver en los últimos 25 años, ofrecida por el doctor Frigdiano Álvaro Durantes Prados. Si tuviéramos que leer toda la reseña de la trayectoria profesional y académica del doctor Durantes, estaríamos toda la tarde, pero permítanme que esboce unas líneas muy breves. Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y premio extraordinario de doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Durantes es autor del tratado Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, editado por Última Línea en 2018. En el plano institucional, Durantes Prados ha trabajado como asesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores para las Cumbres Iberoamericanas y asesor igualmente en el gabinete de la Secretaría General Iberoamericana. Tras ello, ejerció durante más de 12 años como vocal asesor de escritos e informes de la Casa de Su Majestad el Rey de España. Actualmente funge como director de Relaciones Institucionales y de la Cátedra Funiver de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, en la que participan 5 universidades de España, Hispanoamérica y África, entre ellas la Universidad Europea del Atlántico de Santander, en la que el doctor Durantes es también profesor. Y tenemos que destacar, como ya se ha dicho, que nuestro conferenciante es pionero de la corriente contemporánea de iberofonía y paniberismo que impulsa la articulación de un espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa en todos los continentes. Profesor Durantes, si es tan amable. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Maldonado de Guevara, por tu presentación tan amable, tan afectuosa. Y muchas gracias a todos por su presencia aquí y por esta oportunidad extraordinaria para exponer lo que es un desarrollo paralelo geopolítico en geopolítica civil y geopolítica académica y práctica. Vamos a ver ahora lo que es esto, que es la articulación de este mundo, de este espacio de la iberofonía de todos los continentes. Por tanto, hoy nos acoge una institución creada hace casi 250 años, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. En su sede de más de 5 siglos, del siglo XV, la Torre de los Lujanes, para celebrar los 25 años de actividad de la Fundación Universitaria Iberoamericana Funiver. 25 años que hoy vamos a considerar en la perspectiva de la articulación del mundo ibérico, cuyo proceso de conformación a escala internacional comenzó hace más de medio milenio. De hecho,
se acaban de cumplir 500 años de la primera vuelta al mundo, que impulsó la primera globalización, una gesta política y descubridora hispánica que enlazó por primera vez pueblos y territorios de todos los continentes de lo que con los siglos llegaría a ser el espacio panibérico o de la iberofonía, el espacio compuesto por los países hispanohablantes y lusófonos de todo el planeta. Este proceso, como veremos, se ha acelerado en el último cuarto de siglo, en los últimos 25 años, tanto a escala oficial o intergubernamental, como a escala civil o no gubernamental. Un proceso al que está contribuyendo de forma notable, desde el ámbito de la cultura y de la educación superior, la Fundación Universitaria Iberoamericana y su red de universidades colaboradoras, así como centros tecnológicos de investigación, etc. Por tanto, la temática seleccionada en este 25º aniversario es la articulación del mundo ibérico y la acción de FUNIBER en los últimos 25 años. Esta ponencia es en primera instancia una disertación sobre geopolítica teórica y geopolítica práctica, basada en una realidad lingüística, cultural e histórica internacional. La geopolítica teórica es la geopolítica académica, la que se escribe en los libros de ciencias sociales, en los tratados académicos, en los manuales universitarios. Es la que se propone o interpreta en las universidades y en los centros de análisis e investigación. La geopolítica práctica es la geopolítica oficial, la que se diseña y decide en los ministerios de Relaciones Exteriores, en los organismos intergubernamentales, en los foros políticos internacionales. Pero hoy vamos a hablar también de una tercera categoría, que llamaremos geopolítica civil, que es la diseñada e impulsada desde las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas fundaciones, empresas y asociaciones. Existe asimismo una cuarta categoría que se ha denominado geopolítica popular, que es la que aparece o se propone en publicaciones no especializadas, en artículos de opinión, en los periódicos o incluso en obras de ficción, sean escritas o audiovisuales. Pero esta también, el día de hoy, es una ocasión para anunciar o para poner de relieve el punto de inflexión en el que, justo 5 siglos después del inicio de la primera globalización y 25 años después de la puesta en marcha de una serie de iniciativas concretas que vamos a ver, se encuentran tanto el sistema iberoamericano como el sistema interlusófono. El sistema iberoamericano, el compuesto por los países hispanohablantes y lusófonos de América y la península ibérica, y el sistema interlusófono, el compuesto por los estados de expresión oficial portuguesa. Y digo que estamos en un punto de inflexión, porque ya ha comenzado lo que podríamos denominar la segunda y definitiva fase de la convergencia de la iberofonía internacional. Y esta fase de articulación multinacional se está además produciendo en un tiempo récord, para lo que son en la historia estos grandes procesos geopolíticos. Se está produciendo en 25 años, e incluso en los últimos 10 años, pero de una manera inadvertida, y esto es una de las notas más extraordinarias. La primera fase de la convergencia fue lo que se ha llamado la convergencia iberoamericana, que implica esencialmente a países hispanohablantes y de lengua portuguesa de 2 continentes, de América y de la península ibérica. Es una convergencia, por tanto, americano-europea. La segunda, en curso actualmente, pero casi desapercibida en este momento, se trata de una convergencia panibérica o paniberófona, que involucra ya al conjunto de los países iberohablantes de todos los continentes, de todo el mundo. Comenzaremos definiendo lo que de un modo figurado hemos llamado espacio panibérico o espacio de la iberofonía. El espacio panibérico de la iberofonía es, en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales, el gran espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa que abarca todos los continentes y que está compuesto por una treintena de países y actualmente por más de 860 millones de personas. Se trata de la 10ª parte del planeta, en términos demográficos, la 5ª en superficie, y del primer bloque lingüístico del mundo, al aunar el español, segunda lengua de comunicación internacional hablada aproximadamente por 600 millones de personas, con el portugués, segunda lengua ibérica y latina, hablada aproximadamente por 260 millones de personas. Clara y conscientemente dicho primer bloque lingüístico,
Una cuestión diferente es la lengua franca internacional, que es la lengua inglesa, y todos lo sabemos. Sobre ello me extenderé un poco más tarde. Antes de continuar, quiero abordar brevemente una cuestión terminológica y conceptual: paniberismo y o iberofonía. Para lo que tenemos que remitirnos a una serie de conceptos conceptuales y teóricos académicos. El iberismo. ¿Qué fue el iberismo? El iberismo es el movimiento, ha sido el movimiento que propugna la asociación, incluso política, de los países de la península ibérica. Viene del siglo XVIII, se desarrolla durante el siglo XIX y llega hasta la actualidad. Hubo un iberismo monárquico, un iberismo republicano, pero es un movimiento que se adscribe a la península ibérica y que incorpora, asocia, por supuesto, España y Portugal, y desde los tiempos recientes al tercer estado ibérico, el Principado de Andorra. El iberoamericanismo es la corriente de pensamiento, de acción, la tendencia que busca la asociación de los países de lengua española y portuguesa, ya no solamente de la península ibérica, sino del continente americano con la península ibérica, iberoamericanismo. De aquí vienen las cumbres iberoamericanas. El paniberismo, la partícula pan en griego significa todo, se refiere a todos los países que tienen como lengua el español o el portugués, sin exclusiones geográficas. No es bicontinental, sino que abarca ya todos los espacios geográficos, todos los continentes. Y la palabra iberofonía, en esencia, se refiere a las lenguas ibéricas o a un espacio de lenguas ibéricas. Nosotros, a estos efectos, y los efectos de toda esta cuestión, vamos a hacer sinónimos las palabras paniberismo e iberofonía, espacio panibérico y espacio de la iberofonía. ¿Pero por qué los hacemos sinónimos? Para ello tenemos que hacer un pequeño excursus, también conceptual. Existen en la historia una serie de ismos con la partícula pan delante, panismos. Tenemos unos panismos, que son movimientos geográficos o culturales comprensivos de una determinada categoría. Por ejemplo, cuando pensamos en el panafricanismo, una cuestión puramente aséptica, nos referimos a todos los países del continente africano, de Marruecos a la República Sudafricana. Este es el panafricanismo. ¿Cuál es la categoría? La geográfica y cultural que corresponde al continente africano. Este es el panafricanismo, un movimiento comprensivo de una determinada categoría. Sin embargo, también se han entendido los panismos, otros panismos, no como algo comprensivo, sino como un movimiento expansivo de una determinada categoría fuera de sus fronteras geográficas o culturales. Por ejemplo, podemos pensar históricamente en el pangermanismo. El pangermanismo no era una asociación de países de lengua germánica, sino probablemente una proyección de Alemania fuera de sus fronteras. Por lo tanto, unos panismos tienen una connotación positiva, los otros una connotación, digámoslo claro, negativa. La expresión, como he dicho, paniberismo, se refiere al conjunto de los países de lengua española y portuguesa del mundo, y así debo decirlo porque así lo impulsamos desde los años 90. Sin embargo, en algunos sectores, la palabra paniberismo quiso entenderse no como un movimiento comprensivo de la categoría de los países iberófonos, sino expansivo de la categoría de lo español fuera de sus fronteras. Por lo tanto, hemos utilizado ambivalente la palabra iberofonía, espacio de la iberofonía, o espacio panibérico para decir lo mismo. Iberofonía es políticamente correcta, pero etimológicamente no acertada, mientras que paniberismo es etimológicamente correcta, pero en algunos momentos, en algunos espacios, se considera con cierta reticencia. Significa lo mismo a los efectos de esta disertación. Vayamos pues a este espacio panibérico de la iberofonía. Su plena articulación dará y ya da gran visibilidad e influencia a nivel internacional al conjunto de los países iberófonos. En segundo lugar, promueve una cooperación horizontal y triangular entre países de América, Europa, África y Asia, como ya se está demostrando en algunos ámbitos de organismos iberoamericanos que cooperan con países iberófonos de fuera del espacio iberoamericano. En tercer lugar, contribuye a equilibrar en términos geoculturales y en beneficio de la mayor diversidad cultural y lingüística de toda la comunidad internacional algunos aspectos y cosmovisiones homogeneizadores de la globalización en curso. No se les escapa que estas cosmovisiones y pautas están en general vinculadas a la preponderancia o hegemonía actuales del idioma inglés y de parámetros de raíz anglosajona o anglo-occidental.
Esta imagen de este mundo espacio panibérico de la iberofonía pueden ver en un color más oscuro toda esta fachada son los países hispanohablantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o en general de los organismos intergubernamentales iberoamericanos. En un color un poco más claro tenemos los estados de expresión oficial portuguesa que pertenecen a la comunidad de países de lengua portuguesa conocido en su acrónimo como CPLP. Con una trama combinada con los dos colores tenemos los países que pertenecen simultáneamente a los principales organismos del sistema iberoamericano como miembros plenos y a la comunidad de países de lengua portuguesa. Y son tres: Brasil, Portugal y Guinea Ecuatorial. En un tercer lugar tenemos países y territorios, en un color más tenue, donde hay una presencia de raíz o vinculación ibérica muy sustantiva. No podemos olvidar los más de 50 millones de hispanos de los Estados Unidos, no todos hispanohablantes, pero sí más de 40 millones hispanohablantes. No podemos olvidar, alguien preguntará por qué justamente la República Italiana está pintada en este color, precisamente porque estos son los argumentos que utilizó la diplomacia italiana para asociarse a la Conferencia Iberoamericana como miembro observador. En un color más tenue tenemos significado Brasil, porque, como saben, Brasil es un país que tiene como lenguas oficiales el inglés y el francés, pero en algunos lugares, Canadá, no sé qué está diciendo, Canadá es uno de estos países, pero en algunos lugares, por causa de la migración iberoamericana, el español es una lengua ampliamente extendida. También quiero comentar aquí los datos de los idiomas internacionales. Hemos dicho que somos el primer bloque geolingüístico del mundo, pero lo es desde la valoración que deriva de una combinación ponderada de dos parámetros fundamentales: lengua materna y presencia y estatus internacional. Es decir, como lengua materna, el inglés, que es la lengua franca internacional, según fuentes anglosajonas, tiene alrededor de 370-380 millones de hablantes. El español, como lengua materna, 490, se acerca a los 500 millones de hablantes. Pero si sumamos el idioma portugués, hablado en muchos lugares del mundo de expresión oficial portuguesa, como lengua materna, nos estamos sumando 250 millones de hablantes más. Es decir, el español ya supera el inglés como lengua materna con mucho, pero con el portugués lo dobla. En cuanto a la presencia y el estatus internacional, el inglés es una lengua que es oficial en 55 estados y en la mayor parte de los organismos internacionales. Bien, el español y el portugués conjuntamente lo son en 30 estados, no estamos muy lejos. Si vamos al idioma chino, el idioma chino es la primera en principio, la primera en lengua materna internacional, hablada por 950 millones de personas aproximadamente, esa es la noticia que tenemos, que se queda a 100 millones, o nos quedamos los iberófonos nada más a 100 millones dentro de estas magnitudes del chino. Pero chino solamente es hablado dentro de las fronteras de la República Popular China, esencialmente, como un Estado soberano. Por lo tanto, esta combinación de lengua materna y presencia o estatus internacional hace que la combinación iberófona español-portugués conforme el primer bloque geolingüístico del mundo. Pero ¿cuál es la base esencial, cuál es el fundamento de este espacio de iberofonía? ¿Por qué juntamos estas dos lenguas? Un espacio de iberofonía que aproxima y agrupa cerca de 30 países de todos los continentes. La fundamentación esencial se basa en la afinidad sustantiva entre las dos principales lenguas ibéricas, el español y el portugués, que son los dos únicos grandes idiomas internacionales, grandes por supuesto en términos cuantitativos, hablados cada una de ellas por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Esto es algo único entre grandes lenguas internacionales. Ocurre entre lenguas pequeñas, cuantitativamente, como son el serbio y el croata, o como son el flamenco y el neerlandés, pero no ocurre con grandes lenguas. No ocurre con grandes lenguas germánicas como el inglés o el alemán, que no se entienden la una de la otra. No ocurre con grandes lenguas latinas como el francés y el italiano. No ocurre quizás en el llamado espacio iberófono, arabófono, de lengua árabe, donde tenemos países como Marruecos, donde la lengua generalmente hablada es el daría por la población, o países de Jordania. Ambos tienen como lengua oficial el árabe clásico, pero realmente las poblaciones de estos dos países, para entenderse correctamente, deben acudir al árabe clásico, que es como si entre españoles y caboverdianos tuviéramos que hablar el latín. Por lo tanto, vemos de esta manera
más simplificada la fuerza de esta conjunción del español y el portugués, del portugués y el español. Me voy a referir brevemente a los antecedentes históricos de esta articulación panibérica. Por un lado tenemos las corrientes hispanoamericanistas nacidas a finales del siglo XIX, desde 1885 formalmente, que buscan en su visión espacial una asociación de los países hispanohablantes de América, hispanoamericanos, de España, pero también de Brasil y Portugal. El hispanoamericanismo nace iberoamericano en 1885, formalmente iberoamericano. También este hispanoamericanismo, en su concepción espacial, en ocasiones, incorpora también a los territorios entonces coloniales de Portugal y de España en el resto de los continentes. Por otro lado, tenemos la corriente pan-lusitanista, lo que hemos llamado así, la equivalente, también nace, se considera a principios del siglo XX, es paralela a la hispanoamericanista y tiene en un principio una visión dualista, bilateral, entre Brasil y Portugal. Da como resultado la creación de la declarativa de la Comunidad del Luso Brasilera por un convenio, ¿no? Y todo aquello tiene una visión dual. En ocasiones incorpora a los territorios de raíz colonial de Portugal en el resto del mundo, en ocasiones no, oficialmente no, pero culturalmente sí. Y siempre, al final, reconoce una afinidad sustantiva de este espacio pan-lusitánico con los países hispanoamericanos de lengua española. La articulación a mediados del siglo XX de algunos organismos iberoamericanos, y me refiero a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, supone ya una convergencia institucional real entre los países de lengua española y portuguesa. ¿Por qué? Porque van creando una comunidad iberoamericana que es una comunidad iberófona. Es una comunidad iberófona, pero es una comunidad incompleta porque deja fuera a los espacios que no son americanos europeos, particularmente en África y Asia. Y como digo, estas dos organizaciones, en concreto la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ya establecen una proyección panibérica, no solamente por su iberofonía, porque en el momento en que es posible, incorporan a la República Africana e Hispanohablante, Iberohablante de Guinea Ecuatorial. Bien. Vamos a hacer, por unos breves minutos, una pequeña digresión académica para referirnos a un concepto importante para entender el transcurso histórico de todas estas grandes comunidades culturales y ver, precisamente, comunidades culturales multinacionales y ver la excepcionalidad del espacio y la iberofonía al respecto. Nos vamos a referir a las llamadas comunidades postimperiales. Existen en el mundo unas pocas comunidades multinacionales, 6 o 7 quizás, que corresponden básicamente en sus contornos territoriales y en sus bases identitarias a los de antiguas unidades políticas de carácter imperial o colonial ultramarino. En estos grupos de naciones, que llamamos comunidades postimperiales por razón de sus referentes históricos originarios, los países miembros comparten una serie de elementos lingüísticos, culturales, históricos, axiológicos, o sea, de valores, e incluso, y lo veremos, jurídico-constitucionales, derivados genealógicamente de esa pretérita vinculación o pertenencia a un imperio ultramarino ya extinguido. Y desde este punto de partida, los países que forman parte de estos grupos articulan mecanismos para aprovechar el bagaje común dado por la historia, haciéndolo en beneficio del conjunto y de cada uno de sus componentes, con una visión, en principio, igualitarista y con una deseable tendencia hacia la horizontalidad. Por tanto, la secuencia en este caso es que, en este tipo de comunidades, las identidades anteceden a los intereses y los intereses determinan los propósitos o los objetivos. Esto parece obvio, tenemos algo en común en la cultura, vamos a ver qué intereses tenemos, vamos a ver cómo ponemos en práctica o conseguimos esos intereses. Bien, si vamos a otro tipo de comunidades o organizaciones, por ejemplo, como una organización militar, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque siempre se alegan identidades comunes para tener esa conformación de seguridad y defensa, en realidad no es la identidad lo que en las organizaciones económicas o militares determina la membresía, la participación, sino los intereses. Tenemos un interés de defensa, en este caso, vamos a ver cómo protegemos o cómo defendemos esos intereses defensivos,
y luego, si acaso, creamos un corpus doctrinal, un relato en el que decimos que compartimos identidades también. Esto ocurre, se puede decir, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que he mencionado, donde tenemos países como Turquía o como la República Francesa, con esquemas de valores muy diferenciados. En cuanto a la configuración geográfica de este espacio articulado, se corresponde de manera aproximada con los contornos territoriales del imperio extinguido en alguno de los momentos de su historia o en una combinación de momentos de su historia. Y por ello mismo suelen ser de carácter intercontinental y discontinuas en el aspecto territorial. De este modo, por esta composición heterogénea, no apuntan a la integración como propósito principal, ni siquiera como propósito alternativo, sino a objetivos más adaptados a sus realidades geopolíticas y geoeconómicas que les permiten aprovechar adecuadamente esas afinidades compartidas. De este modo, suelen enfocarse, nada más y nada menos, en la concertación político-diplomática y en la cooperación generalista. Una cooperación y una concertación que se llevan solo hasta donde sea posible, teniendo en cuenta las preferencias, las prioridades y los compromisos internacionales de cada uno de sus miembros. Es decir, en la comunidad, vamos a poner un ejemplo, en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, donde hay países como España y El Salvador, podemos encontrar múltiples campos de cooperación entre España y El Salvador, pero no podemos realistamente promover una integración económica entre España y El Salvador porque pertenecemos a espacios geoeconómicos muy diferentes con intereses muy divergentes entre los dos. Lo mismo ocurre con Portugal y Timor Oriental en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa o con Tanzania y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Commonwealth. Es decir, no hay que ser maximalistas, no se puede pretender una unión política donde lo que debe haber es quizás una unión civilizacional con otros aspectos muy importantes, incluso más elevados. No vamos a desarrollar el concepto de imperio, pero sí nos referiremos a una definición, vamos a plantear una definición para entender la secuencia. A los efectos de esta disertación, hablamos de imperio, nos referimos a ellos, a los imperios formales de las edades moderna y contemporánea, creados a partir de la acción expansiva de un contado número de estados centrales que prefiguraron elementos identitarios y límites geográficos de las futuras comunidades postimperiales. ¿Y cuáles son hoy las comunidades postimperiales? Y luego veremos en qué medida responde o no responde el espacio de la iberofonía a una comunidad postimperial, a diferencia de otras que sí existen en el mundo. Nosotros dividimos el mundo en espacios y comunidades polimperiales de base ibérica y de base no ibérica. Comenzaremos por los de base no ibérica. Tenemos, por tanto, el Imperio Británico, que da como resultado la Commonwealth, mancomunidad ex-británica de naciones. Aquí lo desarrollaremos ahora al ver el mapa, los territorios coloniales holandeses y la asociación de la lengua neerlandesa, los imperios coloniales franceses y la Organización Internacional de la Francofonía, el Imperio Ruso y la Comunidad de Estados Independientes, Mancomunidad de Estados Exsoviéticos y los califatos árabes, los imperios de los califatos árabes y la Liga de Estados Árabes. Aquí tenemos una imagen del Imperio Británico, una foto fija de 1945. Ahora vean la configuración geográfica de la Commonwealth, la Mancomunidad ex-británica de naciones. Prácticamente igual. Estos países no están asociados por vínculos de civilización, sino, como decíamos antes, por el lado de los vínculos jurídico-constitucionales. De hecho, la Commonwealth se define a aquellos países que han tenido algún vínculo constitucional. Es una manera eufemística de hablar de que han pertenecido a la corona británica o al mismo imperio. Existen una excepción notable, que es precisamente Mozambique, que se incorporó a la Commonwealth, pero es la excepción que confirma la regla. Si pasamos al siguiente mapa, vemos los territorios coloniales holandeses en una representación diacrónica entre los siglos XVII y XX. Diacrónica significa durante todo ese tiempo, durante todo ese cronos, ese tiempo. Y vemos la presencia holandesa en el norte de Brasil, en el norte de América del Sur, en las Guayanas, en África del Sur, por supuesto Batavia, Indonesia, y también no se puede ver por la escala en el Caribe, ¿no? Bien, esta es una presencia holandesa que fue significativa, pero no fue de las grandes en el planeta, y si vemos la Nederlandse Talenunie, la unión de la lengua neerlandesa
vemos que en la misma lógica los países pertenecientes a la misma son los Países Bajos, Flandes en el Reino de Bélgica, Surinam, y con unos acuerdos especiales, acuerdos de colaboración especiales en materia cultural, África del Sur e Indonesia. Seguidamente vemos una representación de los territorios coloniales franceses también a lo largo de la historia. Nunca en un momento determinado Francia, como reino, como república, tenía este territorio bajo su control o bajo su poder. En el siglo XVIII perdió los territorios americanos y su expansión en el ámbito africano fue sobre todo de finales del XIX y del XX. Esto es una representación diacrónica. Si vemos hoy la Organización Internacional de la Francofonía, se parece algo. Deriva de esos antiguos espacios imperiales franceses, pero por causa, casi se puede decir, de una proyección muy particular de la diplomacia y de la geopolítica francesa, hay una cierta distorsión al incorporar, por ejemplo, a países que no son en absoluto de lengua francesa, como Grecia o Rumanía o Bulgaria o Egipto, porque cumplen algún requisito concreto de enseñanza de la lengua francesa. Al abarcar en esa quizás ambición geopolítica otros espacios, quizás se puede desnaturalizar en un cierto sentido. Y el Imperio Ruso, normalmente cuando pensamos en estas comunidades, nadie piensa en el Imperio Ruso. Hoy es de más actualidad, lamentablemente, y todo el mundo piensa en la Commonwealth o la francofonía, nada más, pero este es el Imperio Ruso entre los siglos XVII y XX. Vean el Imperio Ruso entre los siglos XVII y XX, con la notable presencia de Alaska, que siempre se dice anecdóticamente, fue vendida a los Estados Unidos en 1867 por $7 millones. Bien, esta es la Comunidad de Estados Independientes, que deriva de la Unión Soviética. La Unión Soviética es el trasunto del Imperio Ruso. Esta es la Comunidad de Estados Independientes, que es geopolíticamente el Imperio Ruso, justo en el día en que desaparece y se extingue la Unión Soviética. Veamos los mapas. Prácticamente lo mismo. Y por supuesto, también el ámbito árabe, el ámbito arabófono. Esto es una media territorial estimada de los imperios de los califatos árabes entre los siglos VIII y XIII. Una media territorial estimada. Hoy existe la organización de la Liga Árabe, con una cierta diferenciación, pero que deriva en esa genealogía, geopolíticamente, de la existencia pretérita de imperios de los grandes califatos árabes. Ahora veremos las comunidades, espacios postimperiales de base o vinculación ibérica, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a ver los imperios, vamos directamente a las imágenes, casi mejor. Aquí tenemos los imperios portugueses, esto es una representación diacrónica, lo que fue de Portugal entre los siglos XV y XX. Vemos la presencia en las costas de África y de Asia en un primer momento durante el siglo XVI, siglo XV en África, siglo XVI en Asia. Vemos la gran presencia portuguesa en la América continental meridional, en Brasil, especialmente en el siglo XVIII, que es cuando se asienta, y la presencia portuguesa especialmente en África en el siglo XX, en las grandes masas continentales de Angola y de Mozambique. Hoy existe una comunidad de países de lengua portuguesa, la hemos mencionado, la CPLP, Organismo Internacional y Comunidad Multinacional, que agrupa los estados de expresión oficial portuguesa. En este mapa y que básicamente reproduce los espacios de lengua portuguesa en la historia. Hemos señalado en un color más claro los países que hoy, y iremos luego a ello, son observadores, se vinculan a la CPLP y que son de lengua española, como Chile, Argentina, Uruguay, no está actualizado, pero también España. Bien, esta es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Esta es una representación del imperio de la monarquía hispánica en un periodo muy concreto y determinado, entre 1580 y 1640, 1668, con la incorporación de Portugal en la monarquía católica o hispánica. Y ven que en este caso, en los hemisferios se representa el hemisferio de Portugal, el hemisferio de Castilla, y que los mares están pintados en un color. ¿Por qué? Porque la concepción de soberanía en los imperios ibéricos de Portugal y de España era la del mare clausum, se proyectaba sobre las mismas masas oceánicas del mundo, lo que no ocurre con el mare liberum, que determina la acción política expansiva talasocrática de imperios como el holandés o como el británico. Esta es una representación diacrónica
de todo lo que en algún momento entre el siglo XVIII, por ejemplo, o el siglo XVI, pudo pertenecer o pretensiones serias territoriales en determinados momentos del siglo XIX, pudo pertenecer al Imperio Hispánico. Representación diacrónica, como decimos. Esto es historia. Aquí tenemos la Comunidad Iberoamericana, que explicaremos luego. Los países, realmente, los países que pertenecen a los organismos del sistema iberoamericano y que son miembros plenos, están señalados el azul oscuro. Estos otros países, lo explicaremos más tarde, tienen vinculaciones como observadores o por afinidades culturales. Por último, dentro de este marco, vamos a hacer este es el espacio panibérico o de la iberofonía que hemos estado viendo, pero nos vamos a referir también un momento al concepto de la latinidad o neolatinidad, que son los países de lengua oficial o materna neolatina, aquellas que derivan del latín, que son español, portugués, francés, italiano y rumano básicamente, y como lenguas de estados soberanos. Esta es, en sus diferentes interpretaciones, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, es un país con un alto porcentaje de población de lengua materna española, por lo tanto neolatina, y con una presencia generalizada de la lengua española. El caso de aquí, de Canadá, lo vemos con un país de lengua oficial neolatina, porque el francés es lengua oficial neolatina. Aquí el francés es lengua oficial, en otros lugares es hablada pero no es oficial, una lengua neolatina, aquí es materna y oficial. Esta es la combinación de los países llamados de la latinidad. En un momento de la historia, precisamente también cuando se crean los organismos iberoamericanos, se crea la Unión Latina, una organización que trata de asociar a todos estos países. Pues bien, el mapa de la Unión Latina es el siguiente. Ha desaparecido una gran parte de la latinidad, que es precisamente la de lengua francesa, básicamente. Y si nos damos cuenta, este es prácticamente, aquí cuando miramos la Unión Latina, el espacio del mundo ibérico, Iberoamérica, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, etc. ¿no? Filipinas, Timor Oriental. Por tanto, ¿el espacio panibérico responde a estos esquemas o no? Hay que decir que hay elementos sustantivos antecedentes que se encuentran en aquellos espacios ultramarinos, coloniales, imperiales de la historia. Pero el espacio panibérico trasciende con mucho el concepto de espacio postimperial, aunque incorpora elementos del mismo, porque se centra en la afinidad actual entre las lenguas española y portuguesa. Eso es lo que nos mueve. La afinidad entre dos grandes lenguas nos da una oportunidad de presente y de futuro. La historia debemos conocerla y estudiarla, pero el espacio de iberofonía se proyecta hacia el futuro. De hecho, grandes masas continentales de África, como Angola y Mozambique, no pertenecieron nunca a un imperio conjunto ibérico, como lo pudo ser Brasil, en el tiempo de la monarquía hispánica. De este modo, el espacio panibérico estrictamente no es un espacio postimperial y lo supera, aunque tiene, por supuesto, elementos fundamentales del mismo. Retomamos por un momento y volvemos ahora a los antecedentes recientes de esos movimientos de articulación panibérica. Y ahora lo hacemos primeramente en el ámbito de la geopolítica oficial o práctica. Recordemos, la geopolítica oficial y práctica es la de los estados y la de los organismos intergubernamentales. Aunque pueda parecer una aparente sucesión de hechos, conviene prestar atención, porque se revela una convergencia evidente panibérica clara, que es la segunda fase de esta convergencia iberófona internacional. En 1991 se crea la Conferencia Iberoamericana, que es la máxima expresión institucional de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y reúne a los países de lenguas española y portuguesa de América y la península ibérica. La Conferencia Iberoamericana supone esta máxima expresión con la convocatoria de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Esta es una fotografía de la primera cumbre iberoamericana de 1991 en Guadalajara, México. 1991. 1996 se crea la Comunidad de Países de Lengua, solamente 5 años después, se crea la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa con la participación de los entonces estados de expresión oficial portuguesa. Esto es en Lisboa, y aquí hay dos ausencias notables, porque actualmente es miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, también Timor Oriental, que en aquella época estaba invadido por Indonesia, como recordarán, y no se independizó hasta después del año 2000, y tampoco está Guinea Ecuatorial, que entraría en el año 2014.
Esta es una foto de familia de la CPLP, 1991-1996. En el año 2005 se pone en marcha la Secretaría General Iberoamericana en la Cumbre de Salamanca de 2005, que es el gran organismo, una imagen de aquella cumbre, el gran organismo de apoyo a la Conferencia Iberoamericana y a las cumbres en particular. En el año 2008, 3 años después, se establece la figura del observador asociado a la Conferencia Iberoamericana, llamado Consenso de San Salvador, casi un tratado internacional, que da una prioridad formal a la vinculación de países con afinidades lingüísticas y culturales. ¿Quiénes son los países con afinidades lingüísticas y culturales de los iberoamericanos? Los que hablan portugués y español, es decir, los de lengua portuguesa de África y Guinea Ecuatorial. Ese mecanismo de 2008 se hace en gran medida pensando en estos países. Tiene 2 vías. Quienes tengan estas afinidades identitarias podrán solicitar la vinculación y si no las tienen, tendrán que demostrar que realizan aportaciones sustantivas en materia económica de cooperación al conjunto iberoamericano. 2008. 2014, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos por la Educación de la Cultura, incorpora en bloque como observadores colaboradores a los representantes de los países de lengua portuguesa no iberoamericanos de África y Asia. Es cierto que esta fórmula de observadores colaboradores no tiene un sustento estatutario, normativo estatutario, pero fue una decisión política que se tomó y hay una declaración sobre ello en la que se invita como observadores colaboradores a todos los países lusófonos que no son iberoamericanos. Un bloque de países lusófonos ya acercándose y aproximándose a una organización fundamental del sistema iberoamericano, la OEI, que es realmente la UNESCO iberoamericana. En 2017, la Conferencia Extraordinaria Iberoamericana de Ministros de la Juventud acuerda aprobar el fortalecimiento de la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, precisamente con la participación de las representaciones afines del mundo de lengua portuguesa. Y justamente un año después, en 2018, este Fórum de Juventud de Iberoamérica, con su correspondiente de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, se reúne en una conferencia de ministros de Juventud y Deporte y literalmente y oficialmente instan, cito literalmente, a las altas autoridades de la CPLP, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para que, en el ejercicio de sus competencias, avancen en el proceso de articulación de un espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa, sin excepciones geográficas. Es decir, desde un organismo oficial iberoamericano se está pidiendo a otros organismos, CPLP por un lado, Secretaría General, que avancen para unir ya a todos los países de lengua española y portuguesa. 2018, antes de ayer. Esta es una declaración verdaderamente fundamental. También en 2018, la OEI se adhiere a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa como observador asociado y posteriormente la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa se adherirá a la Organización de Estados Iberoamericanos, es decir, una organización lusófona dentro de la iberoamericana, una organización iberoamericana dentro de la lusófona. Vamos viendo la convergencia aquí a un nivel multilateral. En 2016, países hispanohablantes o iberoamericanos como Uruguay, Argentina, Chile y Andorra se asocian a la OEI como estados observadores. Interesante, estaban planteados antes puestos en color azul. En 2021 incluso el Reino de España se asocia a la CPLP como país observador. Y no es extraño tampoco, porque la matriz histórica, cultural y lingüística de la iberofonía, según muchas fuentes lusófonas, si podemos ver, se encuentra en Galicia. Y esto se trae a colación en numerosas ocasiones. Y actualmente, tanto la CPLP como la SEGIP, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, como Secretaría General Iberoamericana, están en un proceso de asociación conjunta como observadores. Y por último, el 7 de octubre de 2021, hace exactamente un año y unos días, tiene lugar el primer acto oficial panibérico de la historia, con la reunión de los máximos representantes de justicia, ministros y altos representantes de justicia, de todos los países de lengua portuguesa y española del mundo, de Timor Oriental a Bolivia, de Angola a Argentina, de Portugal a México, de Guinea Ecuatorial a Guatemala. Todos reunidos, esto tuvo lugar hace un año y unos días, curiosamente y precisamente en la Macaronesia, esta es una fotografía de juventud, en Tenerife, en ADG. La Macaronesia es el conjunto de archipiélagos
lusófonos e hispanohablantes del Atlántico, Madeira, Azores, Cabo Verde y Canarias. Justamente en ese centro de la iberofonía entre Iberoamérica, la península ibérica y África de lengua ibérica, tuvo lugar de una manera casi natural el primer encuentro oficial de la historia panibérico, que fue importante en sí mismo porque reunía a altos representantes de los ministerios de justicia, pero a nuestro juicio fue histórico porque fue el primer acto oficial panibérico de la historia y fue presidido por el rey de España, como pueden ver. Reparemos en las fechas de lo que acabo de decir: 1991, 1996, 2005, 2008, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021. Se trata de una convergencia evidente en estos últimos 30 años. Además, durante estos últimos lustros, luego veremos que además no estaba planificado. Esto va ocurriendo casi por la fuerza de los hechos y de las afinidades. Pero algunas personas, algunos dirigentes, algunos dignatarios se han ido dando cuenta de ello durante todos estos años. Empezando en 1996, el ya expresidente de la República Portuguesa, Mário Soares, el mismo día que se anuncia que se crea en realidad la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en 1996, publica un importantísimo y con un altísimo impacto artículo en un periódico portugués en el que dice: hemos creado la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, debemos asociarla ya con la iberoamericana. El día que nació la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Lo dice Mário Soares, expresidente entonces de la República Portuguesa. Unos pocos años después, en la cumbre de 2005 a la que hemos hecho referencia cuando se crea la Secretaría General Iberoamericana, Lula da Silva, presidente brasileño, y Ricardo Lagos muestran explícitamente su conformidad en la cumbre de Salamanca para que se vinculen a la misma los países lusófonos africanos y Guinea Ecuatorial con Iberoamérica, de una manera explícita en un cuestionario que estaba preparado al efecto. Unos pocos años después, en 2014, en su primer discurso en el extranjero, el actual rey de España, Felipe VI, que discurso pronunciado precisamente en Portugal, no por casualidad. Unos pocos días después de su proclamación, el 7 de julio de 2014, destaca literalmente que gracias a la afinidad entre el español y el portugués, podemos reconocer hoy la existencia de un gran espacio idiomático compuesto por una treintena de países de todos los continentes. 30, no 20, o 21 o 22, que son los iberoamericanos según cada momento de la historia. 30 es toda la iberofonía. Y por más de 700 millones de personas. En 2014, el conjunto de la iberofonía tiene 700 millones de personas. Otro dato interesantísimo y fundamental, porque cuando esto se dice, en 2014 hay 700 millones de personas. Hoy, según el Instituto Camões y el Instituto Cervantes, los iberófonos somos 861 millones de personas en solo estos años. Un espacio, continuaba el rey, cultural y lingüístico formidable, de alcance y proyección universal, que no debemos perder de vista en el mundo cada vez más globalizado de nuestros días. Es cierto que el rey, ya como príncipe, en el año 2012 ya había hecho declaraciones similares y que volvió a hacerlo en un momento fundamental ante la propia Asamblea Portuguesa en visita oficial a Portugal en el año 2016. Hasta aquí hemos visto hitos de geopolítica, como recuerdan, que llamábamos oficial o práctica. Ahora vamos a ver algunos hitos de geopolítica civil o académica. En ámbitos no oficiales y no gubernamentales, destacamos en términos muy genéricos, por ejemplo, desde los años 90, en 1995, la creación de entidades, asociaciones de la sociedad civil, que fomenten esta visión geopolítica y cooperativa. La Sociedad Paniberista Española, de 1995, fue la primera en su género. En 1996, se registra jurídicamente la Asociación Iberoamericana de Academias Olímpicas, que unos pocos años después pasa a ser panibérica de hecho y de derecho. Lo vamos a ver en otra diapositiva. En 1997 se crea FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, con una clara vocación iberófona y panibérica. Esta es la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas. Esta diapositiva responde a la red universitaria, a la Fundación Universitaria Iberoamericana, aquí con los elementos fundamentales de los que ya ha hablado el presidente Santos Gracia. En el año 2002 se refunda la primera entidad académica de estudios
Panibéricos, ISDIBER, que era el antiguo Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica, que pasa a ser a partir de este momento Instituto de Estudios Panibéricos y que realiza estudios durante esos años, sobre todo en materia de afrodescendencia en América. También en 2002 se establece, como he dicho, la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, ya de hecho y de derecho. En 2003 se procede a la formalización de una institución de articulación panibérica en el ámbito fundacional. Era la Confederación Iberoamericana de Fundaciones, que transformó sus estatutos para ser panibérica. En 2015 se configuran en el campo del periodismo los primeros galardones internacionales de la historia de ámbito y definición panibéricos, los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, a los que se pueden presentar todos los periodistas, todos los trabajos en periodismo audiovisual, escrito, radiofónico, televisivo, de todos los países de lengua española y portuguesa, de Guinea Ecuatorial a México, pero también incluyendo las creaciones periodísticas, por ejemplo, del pueblo sefardí en Israel o de los Estados Unidos. Y esta es una iniciativa en el terreno meritocrático fundamental. En 2016, el resurgido y nuevo movimiento político iberista, que había resurgido pocos años antes, ya les he explicado lo que era el iberismo en la historia, pues el nuevo partido político iberista, el partido Iber, asumió explícita y formalmente la idea, la tendencia, la doctrina de la iberofonía y del paniberismo en su Declaración de Lisboa. Y el 5 de octubre de 2021, se ha referido el presidente de Funiber a ello, hace 1 año y 15 días, y justamente 2 días antes del primer acto oficial panibérico de la historia. Vean la concordancia, el paralelismo y la convergencia. Es que el acto oficial panibérico que hemos visto antes tuvo lugar el 7 de octubre y la creación de la primera universidad iberoamericana, iberófona y de vocación panibérica en el mundo, en África, se funda 2 días antes, que es la Universidad Internacional de Cuanza, de la red de universidades colaboradoras de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Todo esto hace 1 año y varios días. Y esta es una imagen de UNIC, la Universidad Internacional de Cuanza. Y el 22 de febrero de este mismo año, de 2022, hace 8 meses, se constituye la Cátedra Funiber de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía. Es la primera cátedra de estudios panibéricos, que es de carácter interdisciplinar, universitaria, intercontinental y bilingüe en español y portugués, la primera del mundo en su género por su ámbito de estudio. Y en este contexto quiero mostrar precisamente un mapa mundi con las sedes internacionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana como la primera plataforma universitaria de la iberofonía a nivel mundial. Ha de actualizarse en algunos porque hay sedes que están en proceso de creación, como el caso de Cabo Verde, también Marruecos en el norte, donde hay una presencia cultural, histórica, española importante. Reparemos nuevamente las fechas, como habíamos hecho antes, con los hitos de la geopolítica oficial, pero en este caso refiriéndonos a los hitos de la geopolítica civil o académica. 1995, 1996, 2002, 2003, 2015, 2016, 2021, 2022. Exactamente todo ocurrido en los últimos 27 años, en el último cuarto de siglo de actividad de Funiber que hoy celebramos. Es decir, resulta evidente que tanto a un nivel oficial como civil o no gubernamental se viene produciendo esta convergencia, que es la segunda convergencia de la iberofonía, la segunda convergencia, la panibérica. La primera ya se había producido, la americana y peninsular. Estamos en la de todos los países y pueblos de lengua española y portuguesa. Me voy a centrar unos minutos brevemente en lo que hoy son las comunidades multinacionales iberófonas existentes, la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que conjuntamente agrupan, conforman, hacen el conglomerado del conjunto del espacio de la iberofonía. Esta es la Comunidad Iberoamericana, no la explicamos antes, pero pueden ver aquí en azul oscuro los países que son miembros de los organismos iberoamericanos, miembros plenos, y con esta trama rayada de izquierda a derecha, de abajo a arriba, los países que son observadores colaboradores de la CPLP y otros países que son observadores del sistema. Esta es la fotografía que hemos visto antes de la primera
de la primera cumbre iberoamericana de 1991, y esta es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la otra gran comunidad iberófona de países de lengua portuguesa, donde tenemos los de expresión oficial portuguesa, como vemos, los hemos mencionado antes, y países que se van asociando como observadores, en este caso señalados en color azul, los países que son de lengua española. El caso de Guinea Ecuatorial merece la pena ser resaltado, porque como hemos dicho, pertenece a organismos iberoamericanos como miembro pleno de la OI y la OISS, pero también es miembro pleno de la CPLP. En una geopolítica interesante, Guinea Ecuatorial oficializó la lengua portuguesa, que es el requisito fundamental para ser miembro de la CPLP. Y esto da una oportunidad muy importante, como veremos luego, para la articulación de todo el espacio de la iberofonía. Más allá de visualizar en todos estos mapas de las dos comunidades iberófonas su dimensión geopolítica extraordinaria y de constatar que ambas conjuntamente representan a la práctica totalidad del espacio multinacional de países de lengua española y portuguesa del mundo, el dato, la evidencia, lo que tenemos que poner de relieve es que la Comunidad Iberoamericana y la CPLP comparten además miembros, principios, objetivos y referentes identitarios, constituyendo en toda la comunidad internacional los dos espacios culturales más afines, más parecidos, más semejantes. Miembros. Brasil y Portugal son, por un lado, en términos demográficos y territoriales, la mayor parte de la lusofonía, pero en la parte iberoamericana constituyen casi el 35% del espacio demográfico del espacio iberoamericano. Además, Guinea Ecuatorial también es miembro. Compartimos miembros y miembros fundamentales, Brasil, Portugal y Guinea Ecuatorial. Principios. Toda comunidad, todo organismo, sobre todo si es de base cultural, tiene que declarar, tiene que afirmar, tiene que firmar también un corpus de valores y de principios. Bien, la Comunidad Iberoamericana, en su llamado acervo iberoamericano, que es el corpus compuesto por los principios, valores y acuerdos compartidos por todos los países, señala, y lo señala en la Cumbre Iberoamericana de 1991. Nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. En este marco se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones. Bien, si vamos al artículo 5 de los estatutos de la CPLP, veremos que son exactamente los mismos principios. No lo voy a leer, básicamente los mismos principios. En cuanto a los objetivos, las dos comunidades institucionalizadas se refieren a dos objetivos generales fundamentales, que son la concertación político-diplomática y la cooperación en todos los ámbitos posibles. Comparten principios, comparten miembros, comparten también objetivos. Y es interesante resaltar que la CPLP añade un tercer objetivo general, que es la materialización de proyectos de promoción y difusión de la lengua portuguesa. Esto lo hace en 1996. ¿Por qué lo hace en 1996? Porque en esas fechas, el caso Timor Oriental está invadido por Indonesia, la situación de la lengua portuguesa allí es muy débil, también en algunas partes del territorio mozambiqueño, y por lo tanto elevan a principio general la materialización de proyectos de difusión de la lengua portuguesa. Pero este objetivo de impulsar la lengua portuguesa también es un objetivo propio de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, no al nivel de principio, de objetivo general. Pero más allá de compartir todo ello, nuestros países o las dos comunidades comparten referentes lingüísticos identitarios, ya que las lenguas española y portuguesa son referentes generales de identidad de ambas comunidades, lo que llamamos la iberofonía. Por un lado, el español y el portugués han sido reconocidos por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos como una base lingüística común, y esto lo declaran y lo firman en Bariloche en 1995. Los mandatarios iberoamericanos afirman la existencia de una base lingüística común entre todas las naciones iberoamericanas, producto de dos lenguas afines, el español y el portugués, así como sus sustratos históricos y culturales. Es decir, se reconoce al español y al portugués conjuntamente, no por separado. Esto no se ha hecho en ninguna declaración de otras lenguas del mundo. Conjuntamente son la base lingüística común. No se hablaba de la palabra de iberofonía en este momento prácticamente, pero se decía la base lingüística común. Las dos grandes lenguas mundiales recíprocamente comprensibles, este concepto de la intercomprensión a la que nos hemos referido. Pero aquí hay que decir,
y lo habrán pensado ustedes seguramente, que esta intercomprensión no es igual, no es simétrica entre el español y el portugués. Hay que reconocerlo, no estamos en un ámbito científico ni matemático. De tal modo que el español es fácilmente comprendido por todos los lusófonos nativos, mientras que el portugués también es comprendido por los hispanohablantes, pero no en el mismo grado que los lusófonos entienden el español. Pero es por una cuestión, como todo el mundo sabe, fonética, como en otros ámbitos se dice fonológica, fonética. No es una cuestión ni política ni cultural, es una cuestión fonética por las vocales y por la riqueza fonológica que tiene la lengua portuguesa y la mayor simplicidad en ese sentido que tiene la lengua castellana. Esto tiene unas consecuencias muy importantes. Por un lado, es que el lusófono nativo de Mozambique, de Portugal o de Brasil o de Cabo Verde, tiene una ventaja subjetiva porque entiende de un modo casi automático, casi natural el español. Por supuesto, en lenguaje escrito se entiende todo, ¿no? Se entiende todo. Hay una anécdota interesante. Hace pocos años se presentó un libro en la Real Academia de la Historia, en el Instituto Cervantes, escrito por académicos de la Real Academia, que se titulaba, hablando del español, 500 millones de personas pueden leer este libro sin diccionario. Y en aquel contexto apuntamos y hablamos de todo aquello. Estaba errado el título, porque no son 500 millones de personas los que podían leer ese libro en español, entendiéndolo, son 850 millones. Otra cosa es que haya en aquel momento 500 millones de hispanohablantes. Por lo tanto, el lusófono nativo tiene una ventaja subjetiva. Pero por otro lado, hay una ventaja objetiva para la lengua española, que es comprendida de modo natural en todo el espacio de la iberofonía. Las personas que han tenido la fortuna de viajar por países lusófonos sin saber portugués en su momento lo han podido comprobar ¿Qué significa esto? Que el espacio de comprensión generalizada del idioma español equivale básicamente también al espacio de la iberofonía. Aquí hay una conclusión básica y que defendemos e impulsamos desde Funiver, y es que desde esta perspectiva el bilingüismo estricto no es necesario porque nuestras lenguas se entienden perfectamente la una de la otra. Lo que es importante es promover mecanismos de mejor intercomprensión, a lo que se ha referido antes el presidente de Funiver. Una intercomprensión recíproca, porque si nuestros estudiantes hispanohablantes en los países de lengua oficial española pudieran estudiar en secundaria unos pocos meses de portugués, serían, aquí no digo estrictamente, pero sí virtual y prácticamente bilingües en portugués. Y viceversa. Si los estudiantes de los países de lengua portuguesa tuviesen la oportunidad de aprender unos meses de español en su secundaria, serían igualmente bilingües en español, bilingües en el sentido práctico. Por eso no buscamos el maximalismo, sino que lo buscamos desde Funiver es especializarnos en la enseñanza de nuestras dos grandes lenguas desde la perspectiva de la intercomprensión. No es algo intuitivo, es automático en gran medida, pero entender bien el portugués es otra cosa y entender bien el español es otra cosa. Y un pequeño esfuerzo de nuestras poblaciones con unos mecanismos de intercomprensión académicos pueden hacer mucho por ello. Y como digo, Funiver viene trabajando en este sentido en varios aspectos. En nuestra Universidad Internacional de Kwanza, esta es una imagen de Kwanza, creada en el centro de Angola el día 5 de octubre, hace un año y unos días, la enseñanza general se imparte, por supuesto, en portugués, la lengua vehicular del país, pero en el primer año de todas las carreras se enseña en español. Llevan un año, hemos cumplido un año, nuestros estudiantes ya son bilingües, prácticamente. Y esto lo han comprobado embajadores de países de lengua española que se han sorprendido extraordinariamente al llegar a las clases y hablar en español, ya hablan español. La Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, también impulsada muy directamente por Funiver, es la única universidad del sistema universitario de los Estados Unidos cuyas lenguas vehiculares son el español y el portugués. Es decir, desde una perspectiva y una visión franca y honesta de la iberofonía, promovemos el portugués y el español en los Estados Unidos y el español y el portugués en Angola. Los materiales didácticos de Funiver en todas nuestras carreras, de todos los programas académicos, se elaboran y se imparten en las dos lenguas. También en otras lenguas de una manera subsidiaria, pero esencialmente en portugués y en español. Y como un dato ilustrativo, nuestra sede más grande del mundo es la que tenemos en Florianópolis, en Brasil, con cerca de 200 personas trabajando. Centrándonos en el portugués y recordando el portugués, démonos cuenta de que el portugués es la lengua vehicular común tanto de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa como de la Comunidad Iberoamericana.
Y aquí quiero hacer una reflexión sobre las demás lenguas. En algunas ocasiones alguna persona me ha preguntado dónde queda el catalán o el quechua u otras lenguas que se hablan en todo este territorio, que son fundamentalmente una riqueza absoluta de nuestro espacio general geocultural de la iberofonía. Pero cuando nos referimos a esto, tenemos que recordar que el común denominador de un espacio multinacional de 30 países y presente en todos los continentes del espacio de la iberofonía, son el español y el portugués. Ese es el común denominador. Y aún más, debo decir, la afinidad entre el español y el portugués. Si no, no tendríamos este espacio. Por supuesto que se hablan otras lenguas, pero no en la península ibérica, cuando recuerdo preguntas sobre el idioma catalán, o sobre todo en América y sobre todo en África. El quimbundu, el imbundu, las lenguas de Guinea Ecuatorial, las lenguas de Guatemala, las lenguas de México, donde más lenguas hay, no es en la península ibérica, aparte del español y el portugués, es en América y en el continente africano. Llegamos ya a la pregunta, ¿cómo se articula este espacio? Ya lo hemos ido viendo. Se articula de dos maneras, hablo institucionalmente. Por un lado, estableciendo marcos de cooperación entre el espacio iberoamericano y el espacio de la lusofonía o la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Son esos acuerdos entre CPLP y Comunidad Iberoamericana, es esa membresía cruzada entre países de lengua española y de lengua portuguesa en organismos de lengua española y de lengua portuguesa. Por otro lado, la propia ampliación de los organismos iberoamericanos en esa clave lingüística. Si incorporamos a los organismos iberoamericanos que ya tienen esa proyección panibérica, los restantes 5 países de lengua portuguesa, con Guinea Ecuatorial en algunos casos, tendremos como resultado el espacio de la iberofonía, el espacio panibérico. Pero también ampliando la CPLP, y esto ya está ocurriendo. La CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, se está enriqueciendo con la participación de países de lengua oficial española. Estas ampliaciones pueden ser plenas o limitadas, como miembros plenos o como observadores. Estamos justamente en ese proceso y ahora mismo, como hemos visto antes, con una observación de asociados como observadores en ambos espacios, pero todavía no como plenos. Y aquí vemos que precisamente la Comunidad Iberoamericana de Naciones ampliada en una clave lingüística se convierte en el espacio panibérico. Y quiero referirme en este punto a algo muy importante. Esta es una clave institucional, una clave concreta. Tanto la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, tienen como miembros plenos a los países de lengua española y portuguesa de América y Europa, pero también a la República de Guinea Ecuatorial, iberohablante, africana, hispanohablante, como miembro pleno. ¿Qué significa esto? Que eventualmente no se puede negar la asociación de países iberófonos, lusófonos, africanos a la OEI, a la OISS, sin que esto suponga una discriminación o a la africanidad o a la lusofonía. La clave de la participación de Guinea Ecuatorial como miembro pleno de estos dos organismos nos da la visión de cómo podemos hacer pasado mañana la articulación de este mundo ibérico con que se solicitase. Alguien nos diría, bueno, es que los estatutos de la OEI dicen una cosa o dicen otra cosa. No, los estatutos dicen unas cosas, pero la realidad es la que es. Si Guinea Ecuatorial es miembro pleno de estos organismos, ¿por qué no lo puede ser Cabo Verde, Angola, tal? Si es su voluntad de solicitarlo y es la voluntad de la organización. Esta es una clave institucional muy importante. Y quiero decir también a representantes de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa o a representantes del sistema iberoamericano que la articulación de un espacio de este tipo no supone un menoscabo ni para la Comunidad Iberoamericana ni para la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Al contrario, las potencia internacionalmente. Les da una proyección estratégica mucho mayor. En esta tendencia y proceso de convergencia panibérica, cada país puede realizar una aportación sustantiva muy importante. Me refiero muy rápidamente. Brasil, todo el mundo ve Brasil, efectivamente, Brasil está en el medio, todo el mundo puede decir. Brasil es un punto, un cónclave, un espacio de encuentro entre los países hispanoamericanos y los lusófonos africanos. Es verdad. Portugal tendría mucho que decir también en este sentido. Guinea Ecuatorial, independientemente de su tamaño relativo en el espacio africano mundial, tiene una clave institucional fundamental, porque con el argumento de su membresía plena en estos organismos puede hacer que se articule el mundo ibérico pleno si, por ejemplo, Angola lo solicita. Angola, un país fundamental del hemisferio sur africano, con una historia extraordinaria y con un vigor y una potencia y una diplomacia en el mundo, ¿qué no puede hacer Angola en este sentido? Viendo también la vinculación posible con todo un espacio de lengua española extraordinario.
Cabo Verde, en el centro de la Macaronesia, Cuba, República Dominicana, que pronto organizará la siguiente cumbre iberoamericana. Vamos llegando ya al final de esta disertación. Por tanto, conocemos la realidad de un mundo crecientemente globalizado, interdependiente e interconectado. Hemos constatado las convergencias y las afinidades entre la comunidad iberoamericana y la comunidad de países de lengua portuguesa y entre la generalidad de los países iberófonos. Somos conscientes, igualmente, de la existencia de esta tendencia geopolítica y cooperativa que se viene verificando y que puede cristalizar al más alto nivel a medio plazo, de una manera plena y formal. Un espacio, todo este, que como hemos visto representa la 10ª parte de la población mundial, la 5ª parte de la superficie del planeta, 30 países, 860 millones de personas, que contribuye a un mayor equilibrio cultural y lingüístico en el mundo. Y esto es muy importante, porque no es solamente bueno para nosotros, es bueno para la comunidad internacional, para toda la comunidad internacional, que facilita una cooperación horizontal y triangular entre países de distintos continentes, que aporta, por supuesto, una gran visibilidad y mayor influencia a nivel internacional a cada uno de nuestros países y al conjunto. Realmente tenemos una gran responsabilidad, porque a pesar de todas estas evidencias, y como he dicho anteriormente, este espacio de la iberofonía, su articulación, hasta ahora, prácticamente hasta ahora, ha progresado básicamente por la fuerza y la lógica de las afinidades y por esfuerzos individuales y comprometidos. O sea, no ha habido una geopolítica práctica, una geopolítica oficial que ha dicho vamos a juntar estos países porque es obvio, sino que va ocurriendo porque, como se dice en Castilla, ocurre porque no se pueden poner puertas al campo, ocurre porque el español y el portugués son muy parecidos, ocurre porque Iberoamérica tiene todo que ver con África también y con su población afrodescendiente, etc. Esos esfuerzos individuales y comprometidos, como el que ha supuesto el de la Fundación Universitaria Iberoamericana durante los últimos 25 años. Es, por tanto, el momento de elevar esto a las instancias oficiales. Para ello, creemos que el ejemplo de instituciones como FUNIBER es fundamental. Y en esta ocasión solemne, en esta sede histórica, no quiero dejar de poner de relieve la función y el protagonismo que instituciones de prestigio y raigambre, como la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que hoy nos acogen, pueden asumir y desempeñar. La Real Sociedad Matritense cuenta con instituciones hermanas en muchos países hispánicos o vinculados históricamente que, estamos seguros, tendrán mucho que decir y mucho que hacer en un proceso como el que hemos descrito en esta disertación. En este sentido, FUNIBER agradece nuevamente a la Real Matritense su hospitalidad y su colaboración y se pone a disposición para impulsar la colaboración más fructífera. Porque el paniberismo, la iberofonía, es un reto, es una tendencia, es una propuesta que redunda en beneficio de todos los pueblos y países de lenguas española y portuguesa del mundo y, como he dicho, de la comunidad internacional en su conjunto. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Durantes, por su extraordinaria disertación y abusando del extraordinario conferenciante que hemos tenido toda la oportunidad de disfrutar, abrimos un turno de preguntas o de intervenciones por si a alguno de los asistentes le gustase formular alguna cuestión. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera antes que todo felicitar a todos los miembros de la Fundación FUNIBER por el 25, digamos, por su aniversario y también por la labor que está llevando a cabo en todos los en varios continentes. Yo, la verdad, me he quedado sorprendido tanto por la calidad de la conferencia, de las informaciones y de saber que están repartidos en todo, digamos, entre África, Europa y el continente americano. Y
Y como bien se ha dicho al principio que la cultura, digamos, las afinidades culturales, la lengua, todo lo cultural es lo humano, es lo que más une y que más éxito de seguir uniendo tiene. Yo soy de Marruecos, del Reino de Marruecos, y soy del norte de Marruecos, de Tánger. Y quisiera, bueno, decir que en Marruecos tenemos casi una comunidad de 4 millones de hispanohablantes, porque en el norte hubo el protectorado español, también en el sur, y que Marruecos es el único país, digamos, árabe que tiene una población hispanohablante. Y por eso estamos presentes en varios organismos, organismos regionales iberoamericanos como observador asociado, como por ejemplo en la SEGIB, en la OEA, en la SICA, en el Parlacen, en el FOPREL, Parlandino, la Alianza del Pacífico y la CAN. Eso es por tener esas afinidades culturales y lingüísticas, y también por nosotros compartimos con España un legado cultural e histórico común. Digamos que la Hispania musulmana, todo el mundo reconoce el legado y la huella que ha dejado tanto en la lengua española misma como en las costumbres, como en el patrimonio material y inmaterial, que se ha llevado y se ha trasladado a América Latina y que se ve y se refleja tanto en la gastronomía, en la arquitectura, lo que es la mozárabe, muchísimas cosas que nos unen, razón por la cual estamos presentes y muy presentes en ese espacio y asistimos a las cumbres iberoamericanas. Y acabo de enterarme por una búsqueda de internet que acabo de hacer, y lo ha confirmado usted, que acaban de abrir una sede en Rabat también. Yo he visto que hay una sede de Funiver en Marruecos, me alegra saberlo. Hemos tenido representación, pero eso quedó en un estado latente. Vale. Y estamos recomenzando particularmente en el norte. Claro, sería muy bueno. En Tánger y en Tetuán es donde estamos viendo, precisamente por lo que usted ha apuntado, de esa presencia más cercana hispánica en Marruecos, que es evidente, ¿no? Claro, y por lo tanto, claro. Sí. Y hay una red hablando de la influencia, pues yo nací en el Hospital Español de Tánger, tenemos, digamos, la mayoría de los marroquíes del norte, o sea, conocen muchísimo sobre la cultura hispana, y hay una red de institutos Cervantes que llega a los 7. Después de Brasil, Marruecos es el país que alberga la red de institutos Cervantes más grande del mundo, es decir, 7 institutos Cervantes más las antenas, y todo funciona muy bien, y cada vez la juventud digamos, y los estudiantes se interesan más al español y al estudio del español, y sería bueno incorporar, bueno, en un futuro no cercano, pero a mediano plazo, la idea de crear una universidad iberoamericana en Marruecos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Bueno, pues ha quedado todo suficientemente claro. Reiteramos el agradecimiento al conferenciante, profesor Durantes. Y ahora, para cerrar este evento, esta inauguración, este arranque de la conmemoración del 25º aniversario de la Fundación Universitaria Iberoamericana, por parte de los dos presidentes, el presidente anfitrión de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, el doctor Rodríguez Alcaina, y por parte del presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, el doctor Gracia Villar, van a proceder a la firma del convenio marco de amistad entre las dos entidades. Si son tan amables de proceder.
Bueno, pues con esta firma, con el place del presidente anfitrión, señor Rodríguez Alcaina, y por supuesto también con la venia de Su Majestad Carlos III, que ha estado observando con gravedad y detenimiento todo lo que hemos comentado esta tarde, podemos dar por concluida no la conmemoración del 25º aniversario de la Fundación Universitaria Iberoamericana, sino la terminación tan solo de su arranque. Durante todo este curso lectivo 2022-2023, como se ha dicho al principio, habrá una serie de actividades culturales, académicas, sociales y artísticas que tendrán lugar en Europa, en América y por supuesto también en África. Quedan todos ustedes invitados a seguirnos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales y pues a participar, si así lo tienen en consideración, de las próximas actividades y eventos que se vengan celebrando. Y con esto, señor presidente, creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias.